Tengo el gusto de tener contacto, comunicación con alguien a quien en lo personal aprecio mucho, que es Patricio Martínez. Él fue gobernador del estado de Chihuahua entre 1998 y el año 2004. Patricio, es un gusto poder saludarte tanto tiempo después. Igualmente, con muchos buenos recuerdos de aquellos tiempos en donde trabajábamos en la comunicación. Y aquí estoy a tus órdenes, Pepe. Gracias, gracias, Patricio. Bueno, vas a cumplir, por cierto, en enero, ya el día 17 me parece, 25 años de aquel atentado donde estuviste a punto de perder la vida, la salvaste de milagro. Vives para contar aquel atentado a manos de una policía, Victoria Loya, me acuerdo que se llamaba. Sí, gracias a Dios y al cielo estoy aquí todavía trabajando y con mucho orgullo por mi tierra, y logré concluir aquel sexenio que alguien pretendió interrumpirlo. Correcto, pues Patricio, tú entiendes mejor que nadie de nosotros el tema del agua, del problema del agua que tiene México con Estados Unidos. Hoy el presidente del vecino país exigió de inmediato atender el problema del agua inmediatamente. Es un problema que tiene solución porque no encontramos por dónde. Es muy fácil. Sobre el tratado se han estado tejiendo muchos mitos y se han estado sosteniendo muchas falsedades. Hay una pésima información de lo que es el tratado hacia la Casa Blanca, y la información de lo que es el tratado y su operación no está fluyendo en forma adecuada a Palacio Nacional. Vamos empezando por establecer los mitos que hay sobre el tratado. El tratado no es una imposición que nos haya hecho Estados Unidos. No es una dación de aguas del Colorado a cambio de las del Bravo. El tratado no es de ninguna manera un acuerdo para pagarnos aguas o para entregarnos aguas. El tratado simplemente es, para hablar de él, es necesario referirnos a 100 años atrás de su celebración, 96 para ser exactos. El Tratado Internacional de Aguas es producto de una guerra, la guerra entre México y Estados Unidos, en donde la tropa invasora llega, establece como condición la entrega de territorios, y entonces se firma un tratado de límites, paz y amistad en 1848. Ahí se fijan las nuevas fronteras. En 1853 perdemos otra porción de territorio con la Mesilla y se fija una frontera terrestre, y nos quedan dos fronteras fluviales, que son el río Colorado en el oeste y el río Bravo en lo que es su trayectoria desde El Paso hasta el Golfo de México. Siendo así, entonces el Tratado de Límites, Paz y Amistad no estableció nada sobre el agua que corre sobre esos ríos. Esas aguas son internacionales. 96 años después, con muchas diferencias, pleitos, discusiones, desacuerdos, se logra firmar un tratado para repartirse el agua del cauce de los dos ríos. Y voy a referirme específicamente al río Bravo, que es en donde está el señalamiento. Se dice que los mexicanos estamos robándole agua a los tejanos. No, niego rotundamente esta afirmación. Ahí hay una mala información a la Casa Blanca. Se dice que los mexicanos debemos pagarle agua a los tejanos porque les debemos agua. No, señor. México no le debe agua a nadie. El tratado lo que hizo fue que, considerando que la frontera de los dos países corre por la mitad del cauce del río Bravo, el tratado lo que hizo fue acordar cómo repartirse el agua que corre en el río Bravo. Así pues, se acordó que el agua que fluye de los ríos tejanos, toda se mide, se acumula en las presas internacionales, y esa es agua para Estados Unidos. Y de los ríos mexicanos, el agua que fluye se considera para México, pero hay un exceso que, para compensarlo, se establece que México reconoce que un tercio del agua de 6 ríos mexicanos se acumula en las presas
para la contabilidad, para la cuenta de Estados Unidos. Esto no quiere decir que México esté pagando agua, porque México no tiene ninguna deuda de agua. Si hacemos una adecuada lectura del tratado, el tratado establece que del agua que llegue de los ríos mexicanos al Bravo, un tercio es para Estados Unidos y 2/3 es agua para México. A ver, pero Patricio, Ahí está todo el dime una problema. cosa, te interrumpo, dime una cosa, ¿por qué el presidente Donald Trump de Estados Unidos levanta la voz y dice hay que solucionar este problema inmediatamente porque México nos debe entregar 246 millones de metros cúbicos de agua pendientes, según el Tratado de Aguas del Acuerdo de 1944? Y bueno, México se voltea y le dice... Eso no, equivale, México eso dice, equivale a 1.200 millones de metros cúbicos que no llegaron de lo que se presupuestó cuando se hizo el cálculo del agua procedente de los ríos mexicanos y de los ríos tejanos para repartir al 50% el agua del río Bravo. No llegó esa agua de los ríos mexicanos, pero tampoco llegó el agua de los ríos tejanos y tampoco llegó el agua procedente de las rocallosas, de la parte más al norte del Bravo, en Nuevo México. ¿Por qué? Porque no está lloviendo. El hecho de que le esté faltando agua a los tejanos no es porque México no haya pagado, porque no tiene nada que pagar. Es porque esa agua no llegó y hay un déficit, sí, entre lo estimado y lo calculado en el tratado y lo que en estos 5 años llovió. Pero además, ese déficit también lo tiene el río Colorado en Estados Unidos y lo tiene también el río Bravo en Nuevo México, que tiene vacías las presas, y lo tiene pues todo Texas, que tiene las presas con muy bajos niveles. El problema no es de ninguna manera un incumplimiento de México, el problema es una crisis hídrica en toda la cuenca del Bravo y del Colorado. ¿cómo debe responder México, pues, ante esta situación, ante este aviso, entre comillas, perentorio para el gobierno de México de atender el problema inmediatamente? Me parece que hay dos graves ausencias en esta crisis, en este conflicto. Las ausencias son los comisionados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que debieran estar con su voz orientando al pueblo y al gobierno de Estados Unidos, así como al pueblo y al gobierno de México. No hay en ninguna parte una versión oficial de quienes están comisionados para eso. El Tratado del 44 estableció una comisión que se encarga de administrar y manejar todos los asuntos de límites y aguas establecidos en el tratado. Sin embargo, esta comisión no se oye su voz. ¿Por qué no le está suministrando a la presidenta la información precisa de lo que está ocurriendo? Me parece que usar un lenguaje coloquial y usar artículos periodísticos y usar opiniones no es la mejor forma de resolver este problema. Este problema se resuelve con el tratado en la mano, y el tratado dice: de el agua que llegue de 7 ríos mexicanos al Bravo, un tercio es para Estados Unidos. Si no llega porque no llovió, nosotros no debemos nada. Hay un déficit entre lo presupuestado en el 44 y lo que llovió en el 25. Esto es un punto básico para resolver esta crisis y establecer: Estados Unidos, México no te debe ni un litro de agua. Lo que pasa, pienso yo, a lo mejor me aventuro demasiado, el presidente Trump está hablando, realmente está hablando hacia los tejanos. ¿Por qué? Porque quiere su voto en las próximas elecciones intermedias y quiere pasar como un paladín en defensa de los, entre comillas, derechos de los tejanos. Ese es el encuadre que le daríamos después de escuchar tu juicio racional de lo que pasa realmente. Tú conoces como... No es la primera vez que ocurre. Claro, no es la Ya primera ha vez. ocurrido en otras crisis. Siendo un servidor gobernador del estado, tuve que hacer una defensa en una crisis y en una sequía más grave que la actual para el estado de Chihuahua, aunque debo reconocer, la sequía de hoy es una sequía que está generalizada en toda la cuenca del Bravo y del Colorado, y entonces la sequía era generalizada, pero no tan aguda como la que estamos viviendo ahora. Pongo un ejemplo. Cuando el tratado se firmó, la ciudad de Las Vegas tenía 8,000 habitantes. Hoy tiene más de 3 millones de habitantes.
y más de 41 millones de visitantes. Y todos esos consumen agua del río Colorado. Entonces, ¿cómo podemos estar sosteniendo los mismos principios de un tratado del 44 cuando han cambiado los consumos y cuando ha cambiado el régimen de lluvias? El tratado no tiene que modificarse. Tienen que modificarse las variables con las cuales estamos aplicando el tratado. El tratado no es modificable porque es producto de una guerra. Así de sencillo. Patricio Martínez, te agradecemos muchísimo tu tiempo y sobre todo la lección que nos acabas de brindar y el comentario también. Nos queda muy claro todo lo que ya apuntamos, ya tomamos nota. Pongo un ejemplo rápidamente. Dígame. El pueblo de Israel ganó una guerra que es extraordinaria, la guerra contra el desierto. Ahí nos puso el ejemplo de cómo manejar un río de 1.200 millones de metros cúbicos y alimentar a 3 países y constituirse en un jardín de gran producción para ellos y para Europa. Entonces, revisemos que la solución está en una gran inversión que haga un uso eficiente del agua de los ríos Bravo y Colorado. Muchas gracias, Pepe, y un saludo a todos. Igualmente, gracias, Patricio. Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua entre el año 1998 y el 2004, sobreviviente de un ataque a balazos. Le metieron 6, 7 balazos. Una policía, una mujer policía, hace 25 años que se van a recordar, lo va a recordar él, por supuesto, porque vive para contarlos el próximo 17 de enero. Una pausa muy breve, volvemos enseguida.